Nota, un podcast de Universidad Siglo XXI para informarte con especialistas sobre temas relevantes. Bienvenidos a otro capítulo de Toma Nota. Hoy es muy interesante porque contamos con la presencia de Denise. Muchas gracias por estar acá. Y tenemos muchas cosas para tomar nota, pero si hay alguien que le tenés que explicar sobre tecnohumanismo, ¿cómo arrancamos, Denise? Hermosa pregunta. Primero, gracias por tenerme acá, la verdad que es un placer. Venía pensando mucho en esta palabra porque parece sencilla y es complejísima a la vez. Tecnohumanismo habla, por supuesto, de tecnología, habla de humanismo, pero ¿qué el humanismo dentro de la tecnología? Y creo que mi forma de verlo es pensar que los humanos somos el centro de cómo construimos esa tecnología que nos ayuda y tiene un propósito para la vida, pero que nunca tenemos que olvidarnos que el componente humano es lo que centra el diseño de las tecnologías. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si nos vamos a lo que es la tecnología en educación, nunca deberíamos olvidarnos que lo más importante es la educación centrada en el estudiante. Y eso quiere decir no el estudiante como ser usuario de tecnología, el estudiante como persona, el estudiante con sus emociones, con su contexto sociocultural, con sus capacidades y diferencias en la forma que aprende. Todo eso hace que el humano pueda vivir una experiencia de aprendizaje. Y la tecnología debería venir a facilitar esa experiencia. Entonces, tecnohumanismo habla de cómo articulamos y diseñamos tecnologías y las implementamos para empoderar ese ser humano en su mejor versión. Entonces, desde el lado del desarrollo de la tecnología, por ejemplo, sería una buena pregunta pensar en ¿está siendo al servicio de las personas? Debería ser al servicio siempre debería ser al servicio de las personas. Ahí hay un montón de debate, ¿no? Porque cuando hablamos de tecnologías que se utilizan con un propósito de recolección de data para otras cosas, ¿no? De datos y etcétera, ahí ya estamos hablando de propósitos que no son necesariamente centrados en el humano. Vuelvo al ejemplo de educación. La tecnología debería siempre diseñarse en servicio de las personas con un objetivo muy claro de para qué diseño e implemento esa tecnología, con qué propósito de aprendizaje, con qué propósito de fomentar, digamos, por ahí contextos de innovación dentro de lo que son las instituciones. Y a veces es simplemente agilizar procesos, no necesariamente tiene que ver todo en el contexto del aprendiz o del estudiante, pero agilizar procesos también hacia la experiencia del humano en que va a tener más tiempo, va a sentirse más libre, va a poder explorar otros tiempos para hacer otras cosas, etc. Pero sí, la respuesta sería la tecnología siempre debería estar al servicio de que nosotros seamos mejores personas. Me gusta mucho este enfoque que vos tenés de la tecnología aplicada a la educación y como una herramienta. ¿Qué ejemplo concreto nos podrías dar de la tecnología como herramienta en la educación? Mira, una de las cosas que más me gusta, ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial generativa, es que hoy más que nunca nosotros podemos facilitarnos de la tecnología para aprender más sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si antes quería empezar a trabajar en mi autoconocimiento, descubrir de qué forma yo aprendo mejor, por ejemplo, yo me doy cuenta que yo aprendo mucho cuando hablo con las personas. Si yo tengo que decir, quiero ver si yo sé de esto y todo, mi forma de procesar la información es yo te la cuento y mientras te la voy contando, voy haciendo procesos cognitivos en mi cerebro que me permiten entender cómo aprendo mejor. Hay otras personas que son más visuales, necesitan mirar figuras, objetos. Hay otros que son más auditivos, necesitan escuchar podcasts y estar como permanentemente como monitoreando qué es lo que pasa en el entorno. Pero yo aprendo mejor cuando cuento las cosas. Y respetando esa forma, por ejemplo, un caso de tecnología muy práctica que yo utilizo es yo le hablo a una herramienta tecnológica cada vez que quiero aprender algo, se lo reformulo, se lo cuento, pero como yo digo, contenido crudo, ¿no? Le vomito mi información. ¿A qué, por ejemplo? Si quiero a ChatGPT. Ok. Por decir algo, puede ser cualquiera, pero a cualquier herramienta que lo que haga es procesa esa información que yo tiro
y me da una devolución de lo que entiende de lo que yo estoy diciendo. Entonces yo lo que hago después es validar y resumir todo eso que yo tengo en la cabeza, que muchas veces lo que necesito es que alguien me ayude a ordenar mis ideas. Es como tener mi propio coach de aprendizaje. Entonces, en vez de contártelo a vos y que vos me tengas que reformular y decir, Denise, lo que vos me estás queriendo decir es esto, ¿podemos sintetizar todas tus ideas así? Bueno, ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial a mí me ayuda mucho a aprender. Entonces, son caminos muy fáciles y pequeños de ponerme la tecnología al servicio de cómo yo aprendo mejor. Si yo fuese más visual, quizás le estaría pidiendo, ¿me ayudas a agarrar todo este contenido y hacerme un diagrama para que yo pueda entenderlo mejor? Entonces, lo que me devuelve es un material de estudio que a mí me facilite ese proceso de aprendizaje. Esto es un gran toma nota porque acabas de dar un ejemplo espectacular a la hora de estudiar como herramienta. Entonces, en vez de pedirle, por ejemplo, información sobre algo, sino es involucrarlo en el proceso. Exacto, por eso digo que la primer parte, cuando hablamos de tecnohumanismo, es nosotros como usuarios, consumidores y realizadores de tecnologías, tenemos que autoconocernos un montón. Y para autoconocernos también podemos usar las tecnologías, porque por ahí a mí no se me ocurre, no sé, yo hoy tengo un proceso interno muy grande de autoconocimiento para saber cómo aprendo mejor, pero mucha gente no sabe cómo aprende mejor. Entonces, yo a veces puedo ir y preguntarle a un chat de estos, digo, ¿cómo puedo saber de qué manera yo aprendo mejor? ¿Cuál es mi proceso de aprendizaje? ¿Qué preguntas podés hacerme para ver que yo entienda cuál es mi mejor forma de aprender? Y a veces me va a dar, y puedo pedirle, por ejemplo, dame algunos test que estén validados científicamente, no me traigas cualquier cosa, digamos, de internet. Entonces, me puede traer test validados que me permitan saber, y a través de ejercicios, de qué forma yo aprendo mejor. Entonces, el primer paso es el autoconocimiento. Y después es cómo uso ese autoconocimiento para buscar la mejor herramienta tecnológica que me ayude a aprender mejor. Y digo aprender porque estamos acá en educación, pero podría ser de qué manera yo puedo disfrutar mejor mis fines de semana. Ayúdame a autoconocerme y ver dónde yo encuentro disfrute, dónde encuentro esos momentos de paz interior, de conexión con cosas lindas, que por ahí no es tan intuitivo para mí, y entonces a través de ejercicio yo puedo ir y empezar a usar tecnología para poder, cómo optimizo mi tiempo para tener esos espacios libres. Te autoconoces muchísimo, porque tenés un camino recorrido, obvio, por supuesto, pero si tuviéramos que hacer un toma nota de esto, sería entonces que puede ayudar para el autoconocimiento. ¿Y qué otras dos cosas agregarías para usar la tecnología como una herramienta para el aprendizaje? Bien, y ahí me voy a otro tema importante, que es, ahí ya como humanos adultos ya empezamos a tener como responsabilidad en cómo educamos a las generaciones que vienen, o sea, como yo te transmito información a vos, que sos más joven que yo y que tenés todo un camino por explorar, que es, yo hoy trabajé un montón de años en mi proceso de autoconocimiento, para eso tuve que estudiar muchos años, ¿no? Digo, para entender y equivocarme un montón de veces en cómo creía que yo aprendía mejor y no. Entonces hoy es mi momento de poder enseñar a otros. Para enseñar a otros, y como educadores, ahí viene otra fase, que es entender que no queremos que nuestros alumnos usen la tecnología como una herramienta de facilitación de hacer más rápido su aprendizaje. Queremos que, al igual, ¿te acordás cuando se empezaron a crear las apps de videojuegos? Sí. Siempre decíamos, no queremos que sean usuarios, queremos que sean creadores, queremos que aprendan a hacer código para crear sus propios videojuegos. Una narrativa. Claro, como que empiecen a incorporar un montón de criterios, pensamiento computacional, pensamiento crítico, un montón de habilidades para crear sus propios juegos. Bueno, ahora con la nueva tecnología, digo, y no es solo inteligencia artificial generativa, sino muchas otras cosas, pero con la nueva tecnología hoy el concepto es el mismo. No queremos que sean usuarios, queremos que sean creadores. Y para ser creadores vos tenés que entender cuáles son los problemas que querés solucionar, que puede ser un tema de agilidad de procesos, puede ser un problema de relacionamiento con tu entorno, pero vos tenés que tener claro primero, y eso no te lo va a dar ninguna inteligencia artificial, eso te lo va a dar tu propia
tus propios pensamientos, tus experiencias de alrededor. Es bien lo humano, es descubrir qué problemas en tu entorno o en tu persona querés solucionar. Cuando haces eso es, ¿qué puedo crear con las tecnologías para mejorar eso que quiero solucionar? Y ahí a veces ya hay una tecnología creada y la uso con criterio, porque las tecnologías todavía tienen limitaciones. Y en el mejor de los casos, tomo partes de las tecnologías y creo cosas nuevas que ayuden a resolver problemas que no están resueltos. Uh-huh. Y creo que ese es el nuevo desafío que se nos viene en los próximos años. Es unir puntas. O sea, vos decís empaparse bien del problema. Como segunda cosa, tenemos autoconocimiento, empaparse bien del problema para encontrarle una solución. Y tercero, ser creadores. Ser creadores, o sea, tomar las riendas de esa tecnología para ser creadores. Porque al final de cuentas es como cuando te acuerdas del ejemplo de, no sé, ustedes eran muy chicos, pero digo, en algún momento nosotros llevábamos valijas sin rueditas. Y de repente alguien se le ocurrió que le iba a poner las rueditas a la valija y entonces ahora ¿a quién se le ocurre estar llevando una valija así? Bueno, un poco con la tecnología pasa lo mismo, porque vos tenés hoy un montón de tecnologías que van evolucionando súper rápido, más que nunca en el mundo, en la historia del mundo, hemos tenido tecnologías que crezcan tan rápido, pero todavía falta el humano interrelacionando todo eso para resolver problemas reales. Uh-huh. Y ahí es donde creo que está nuestro componente más rico. Qué buen ejemplo que diste sobre la valija y las rueditas, porque era algo que ya existía y una mínima innovación hizo un gran cambio. ¿Qué nos hace practicar y mejorar en la creatividad? Buenísima pregunta. Porque ahí es donde viene el riesgo del mal uso de la tecnología, voy a decir. ¿Qué sucede? Vos sabés que, por ejemplo, volviendo a la inteligencia artificial generativa, estos chats están basados en lenguajes que aprenden a través de la comparativa de lo que ya existe. O sea, básicamente es, yo sé que el color rojo representa esta tarjeta de color rojo, entonces va aprendiendo por similitud. En cuanto a estas inteligencias artificiales todavía no son tan inteligentes, o sea, no crean conceptos nuevos, no crean realidades más creativas. Lo que pasa que si yo quiero decirle a un chat, ayúdame a ser más creativo y a pensar todas estas ideas posibles, sí me va a traer ideas. ¿Por qué? Porque va agarrando ideas de muchos lados que por ahí yo no tenía apertura a esas ideas y me va a traer nuevos conceptos. Pero ninguna es verdaderamente nueva, sino que está yendo a buscar patrones repetidos en un mundo más amplio que el nuestro. Lo que sucede es que si nosotros nos convertimos en usuarios de estos chats en forma permanente y para cosas muy sencillas, empezamos a tener lo que se llama en inglés se llama el laziness del uso de la tecnología, ¿no? Es como, ¿cómo se diría en español? Algo como que te vas haciendo más vago. Claro, es como que tu cerebro se pone más vago respecto de cómo pensamos creativamente o cómo, no sé, voy a hacer un ejemplo muy práctico. Yo utilizo aplicaciones cada vez que voy en el coche, utilizo aplicaciones para ir a todos lados. Vos me pones hoy, se me apaga la aplicación y no sé ni dónde estoy, no tengo ni idea los nombres de las calles. Yo solía... Laziness total, ahí. Total. Pero yo solía saber perfecto cómo orientarme en la ciudad, los nombres de las calles, las alturas, todo. Ahora estoy completamente perdida. Yo soy consciente que tengo un estado de vagueza, de localización geográfica respecto de cuando manejo. Ahora, esa conciencia también me lleva a hacer que ahora yo no agarro y le pido al chat cada vez que quiero escribir algo, es armame este texto, corregime tal cosa, porque ya me doy cuenta que mi proceso creativo está entrando en modo vago. Entonces, lo que tengo que hacer es al revés, pedirle a la tecnología que me ayude a potenciar mi proceso creativo. Y para eso le pido, pregúntame todo lo que necesite para potenciar mi proceso creativo para generar este producto en su mejor versión. Ya sea un paper de investigación, un reporte, un trabajo práctico, un aprendizaje de algo que me gustó. Pero no le pido que me solucione el problema,
o sea, el producto final, sino que le pido que me ayude en ese proceso. Por ahí ese proceso se ayuda mostrándome muchas cosas y yo en mi proceso creativo tengo que hacerlas interactuar. Por ahí me tiene que dar ejemplos como el que yo te di de la valija y la ruedita, muchos ejemplos. Por ejemplo, la cámara de fotos con el teléfono, cuando antes usábamos la camarita y el teléfono y a alguien se le ocurrió juntarlos. Y cuando yo te empiezo a mostrar ejemplos, de repente te pregunto, ¿y vos qué 2 cosas que están en tu vida cotidiana unirías para cambiar una realidad? Y por ahí solo el hecho de estimularte con ejemplos fomentan tu proceso creativo para poder encontrar una solución. Toma nota sobre este hack para la creatividad. Entonces es preguntarle y enfrentarse a problemas, sería. Primero vos tenés que saber cuál es el problema que Sí. siempre que querés resolver. Como digo, el problema más grande de la tecnología es no creemos soluciones porque nos gusta la solución. Siempre pensemos primero qué queremos resolver y luego tratemos de pensar cómo podemos usar la tecnología para resolver eso. Y cómo podemos usar es no le preguntemos, ¿qué tecnología uso o qué desarrollo para resolver esto? No, es ayúdame a pensar qué tecnología podría generar para poder resolver este problema, pero ayúdame a pensarlo yo. No, espectacular. Es más, quiero anotarlo y dejármelo anotado para el chat GPT y hacerle esas preguntas que te destraben. Bueno, y ahí... Y te voy a dar otro tip más que me encanta, porque esto Tome es algo, nota. digo, para que digo, Sí. yo doy clases en la Universidad de Pensilvania a educadores de todo el mundo. Y esto es algo que disfruto muchísimo, porque aprendo mucho de cada uno de mis estudiantes docentes que están en todo el mundo con realidades completamente distintas, Sí. ¿no? Y yo les digo, somos tan diferentes entre nosotros que tenemos que buscar una forma de que cada uno... Yo doy mi clase, pero que cada uno pueda tomar de esa clase también ese efecto personalizado Sí. y que yo además los pueda conocer a ellos. Entonces, la clase pasada les enseñé cómo crear dentro de, por ejemplo, ChatGPT, pero también lo tienen otras herramientas de generativa, un proyecto adentro de ChatGPT, que es algo que dice ahí, proyectos, donde en ese proyecto yo hago que la inteligencia artificial conozca todo sobre mí. Le cargo mis videos dando clase, les cargo las formas en que yo armo mis presentaciones, le cargo cosas que yo tengo en mi diario personal para que conozca cómo yo soy, en mi personalidad, cómo pienso, cómo hablo, etc. Y le pido, ahora que me conoces, ayúdame a ver cómo creo estas soluciones y qué camino hago para poder usar la tecnología para ayudar a otros estudiantes en el mundo. Entonces, me va tirando ideas, me va diciendo, bueno, vos sos una persona que piensa de esta manera, ¿por qué no haces un listado de problemas que querés solucionar y me los dirás y vamos pimponeando juntos y me lo grabas en un audio y yo te resumo? Entonces, hoy es muy poderoso cómo podemos usar la tecnología y creo que lo estamos usando al 2% del potencial que tiene. Entonces, en un futuro seguramente la vamos a ir usando cada vez más. ¿Qué consejo le darías a un estudiante primero en esta instancia de, bueno, estoy estudiando esto, pero por ahí el día de mañana este trabajo o este estudio queda sin efecto y me voy a tener que adaptar a otro? Me encanta que me preguntes eso porque es mi propia historia, ¿no? Digo, yo estudié bioquímica, después de estudiar bioquímica dije, no, yo tengo que seguir en el camino de la ciencia. Entonces fui a Estados Unidos, hice un doctorado en el área de neurociencias y seguí en el laboratorio y todo, y terminé de hacer toda esa carrera y dije, la ciencia no es lo mío. Digo, no quiero seguir en el laboratorio, quiero hacer otra cosa, pero invertí tantos años de mi vida para estar en el laboratorio haciendo experimentos todo el día y de repente voy a cambiar directamente, que tengo que empezar a estudiar de nuevo otra vez. Con todo lo que estudié ya. Claro. Y la verdad es que no fue tan difícil reimaginar que yo siempre pongo el ejemplo del bar de ensaladas, ¿no? Del salad bar. El conocimiento es como un salad bar, como un bar de ensaladas. Vos tenés los diferentes ingredientes y vas absorbiendo como si fueran nutrientes de cada eso y vas armando tu plato. Pero ese plato va cambiando a lo largo de tu vida. Lo que siempre va a pasar es que vos vas usando los aprendizajes que tuviste a lo largo de tu vida para aumentar tu potencial creativo
para encontrar soluciones y trabajos que vayas a disfrutar a lo largo de tu vida. Entonces, si vos hoy estudiaste diseño, por decir algo, y después te diste cuenta de 4 años que diseño no era lo tuyo y que en realidad querías dedicarte a los negocios, seguro vas a estar utilizando cuestiones aprendidas en el diseño, ya sea de contenido o de habilidades que aprendiste a lo largo de la carrera de diseño, que a veces es simplemente madurar una carrera universitaria y tener el hábito de aprender toda la vida. Y hoy más que nunca, como la tecnología está avanzando tan exponencialmente como nunca en la historia, es que tenemos que entender que ya no vamos a hacer la carrera y terminó. Vamos a tener que aprender toda la vida, porque esto va a ir cambiando todo el tiempo. Posiblemente nada de lo que estudiemos ahora va a ser exactamente lo que hagamos 10 años después. Entonces, no nos estresemos con querer hacer la carrera toda hoy en esto y a ver si estoy estudiando lo correcto o no. Estudiemos lo que disfrutemos, enseñemos a nuestro cerebro a cómo aprender mejor, utilicemos la tecnología para mejorar esos procesos y entendamos que esto va a ser un proceso largo de toda la vida, así que mejor que lo disfrutemos. Sí, el camino. El camino. Igual es muy interesante esto de que vos hayas arrancado como bioquímica y terminaste en tecnología, educación, humanismo. ¿Cómo hiciste vos para involucrar el conocimiento que tenías de la facultad en tu nueva vida? Y te digo que la uso todo el tiempo, porque incluso antes de hacer bioquímica, yo había hecho como un programa, como los chicos que hacen Boy Scout, Sí. pero es un programa que se llama Educadores No Formales, que es como vamos a decir, un programa de 2 años para recreación no formal de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hoy yo utilizo lo que aprendí de recreación no formal, con lo que aprendí de ciencia, con lo que aprendí de neurociencia, para aplicar todo eso a cómo uso la tecnología para poder enseñar mejor o diseñar experiencias de aprendizaje o tecnologías. Hoy yo soy asesora de compañías de tecnologías educativas, porque también tuve mi propia compañía de desarrollo de tecnologías educativas. Yo fundé una compañía que se llama Educatina, con otros emprendedores maravillosos, y Educatina tuvo 6 millones de estudiantes todos los meses estudiando en esa plataforma. ¿Por qué? Porque yo quería solucionar un problema real. Los chicos iban a las clases y no estaban entendiendo muchos temas y yo quería generar un espacio para que ellos pudieran entender lo que no entendían con su profesor o con su profesora. Entonces, ese espacio tenía un propósito real con la tecnología de ese momento. Entonces, ¿cómo es el pivot de un lado para el otro? Es intención y es animarse. Porque decir, yo no sabía nada de tecnología, no sabía nada tampoco de negocios. En bioquímica nunca había tenido una materia de economía y de repente montar una compañía, recibir capital de inversión y todo requeriría de reaprender para mí un montón de cosas que no estaban en mis años de conocimiento. Y bueno, también era saber que yo tengo que siempre dedicarle un tiempo a seguir aprendiendo para poder hacer esto. Entonces me busqué mentores, me anoté en cursos, tomé cursos en línea de no sé, plataformas como Coursera, y fui aprendiendo de finanzas, fui aprendiendo de manejo de compañías, de recursos humanos, y bueno, y a poquito. Siento que le pones mucho foco a esto de la actitud también de tener capacidad para aprender y para innovar y reinventarse. Ahora de tu lado más de neurocientífica, ¿cómo hacemos con el cerebro para que siempre esté permeable a lo nuevo? Porque me imagino, por ejemplo, muchos profesores, ¿no? En esto que vos decías, en el proceso de aprendizaje, que los alumnos no estaban aprendiendo. Y a veces, viste, que dicen, no, me gustaría meterme en la tecnología, pero no porque yo ya soy viejo. Nadie es viejo, te digo que tenés que ver, yo he trabajado con gente de 80 años que se ha acomodado a la tecnología permanente, digo, de forma maravillosa, porque creo que el primer paso para todos esos personas, voy a decir, no docentes, nada, todas esas personas que le tienen un poco de temor a esto, porque a veces puede ser muy abrumador. Yo hablo de todo esto y para algunos parece chino. Digo, yo lo que digo es paso a paso. Para mí el primer pasito de todos es un cambio de mentalidad a una apertura mayor a decir, esto no me va a ganar, esto no me va a comer, esto es algo que puede adaptarse a lo que yo pueda. Entonces,
el segundo pasito después del cambio de mentalidad es hacer uso de la tecnología para mí, no directo para mis estudiantes. Hacer uso de la tecnología para mí, aprender cómo, por ejemplo, yo cuando empecé a usar ChatGPT era lejos antes de que se pusiera de moda. Mi hijo de 18 años ya lo venía usando en forma medio clandestina, es decir, para la escuela, cuando los chicos ya lo usaban, pero nosotros no sabíamos ni que esto existía. Y un día me lo presenta y yo le digo, esto es chino, había que poner algo de código y todo eso. Y yo decía, ¿cómo voy a usar esto yo? Y mi hijo, muy sabio, me dice, úsalo para preguntarle qué vamos a cenar hoy a la noche. Excelente. Entonces, empecé a usarlo para tareas muy básicas de, bueno, cosas de la vida cotidiana, de qué hago si tengo 2 huevos, un poco de jamón, queso y esto, y de repente me iba tirando, y yo decía, ay, esto está buenísimo, digo, y es sencillo. Y entonces a medida que fue pasando el tiempo, me animé a preguntar algunas cosas más, me animé a buscar otra herramienta, y después dije, bueno, pero si esto se puede hacer, capaz que puedo encontrar otra herramienta que me sirva también para armar una presentación y no tener que estar tanto tiempo diseñando tal cosa. Entonces le preguntaba, ¿hay alguna herramienta que puedo usar para? Y de repente me traía resultados y decía, oh, esto está buenísimo. Entonces recién después pude empezar a implementarlo en mis clases para ayudar a mis estudiantes. Hoy ya hay un montón de gente que nos puede dar edu-hacks para poder hacerlo más rápido, pero diría que el primer paso es cambio de mentalidad, ayudarnos a pensar que esto ya llegó. Entonces está en nosotros si queremos tener esa apertura. Y la segunda es un pasito a la vez. Primero para nosotros, y cuando estemos listos nosotros vamos a poder ayudar a otros. Esto es como la mascarilla del avión. Educando al cerebro en esto del cambio de mentalidad. ¿Cómo cambiamos de mentalidad? O sea, en lo cotidiano, en mañana, ¿qué hacemos para cambiar de mentalidad? Bueno, ahí nos estamos metiendo en un camino muy profundo que yo ya también lo tengo recorrido, pero te diría, te voy a decir esto, nuestros pensamientos gobiernan nuestras acciones en el cuerpo. Si yo me digo, y esto está súper científicamente comprobado, digo, desde los que hacen psicología positiva y te dicen, aunque estés triste, vos sonreí y vas a ver que te sentís mejor. Y eso tiene que ver con que cuando los músculos de la sonrisa se activan, hay señales que llegan al cerebro que liberan neurotransmisores que generan bienestar. Entonces vos decís, hoy estoy triste, pero simplemente sonrío y de repente me voy a dar cuenta que me voy a empezar a sentir mejor. Bueno, cuando yo empiezo a pensar, si yo empiezo a pensar, no voy a poder, esto es un montón, esto no sirve para nada, seguro que me va a sacar mi trabajo. Si yo tengo esos pensamientos, muy posiblemente mi cerebro nunca esté abierto a probar y experimentar con esto. Si yo lo que fuerzo en mis pensamientos es, yo voy a poder, esto llegó para ayudarnos, voy a tomar de esto lo mejor posible, voy a aprender un poquito a la vez, pero voy a poder, voy a pedir ayuda y voy a hacer esto, digamos, y empiezo a procesar esa forma de verlo, lo más probable es que encuentre ese espacio de apertura. No hay mucha ciencia en esto, ¿no? Digo, finalmente hay que querer para aprender. No hay nadie que pueda aprender sin propósito. Entonces, tenemos que ver cómo generamos ese querer aprender en nuestros docentes, en nuestros estudiantes, en nuestros colaboradores, en los líderes, en los emprendedores. Qué lindo camino recorrido que tenés. La experiencia es intransferible, pero en base a tu experiencia, si tuviéramos que tomar nota de las habilidades en las que hay que poner foco en tiempos de inteligencia artificial, ¿cuáles serían? Voy a listar cosas que me vienen a la mente en esta discusión así, bien de pum, 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 ¿no? Digo, es pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la empatía, la habilidad de mirar a los demás y descubrir dónde están los problemas reales que podemos como humanos resolver, el autoconocimiento, podría decirse también la capacidad de aprender toda la vida, que eso ninguna tecnología nos lo va a dar y es como uno de los requisitos, te diría, clave, porque no sabemos lo que va a venir después.
y la capacidad de resolver problemas, porque eso los vamos a tener siempre. Claro. ¿Y cómo nos hacemos hábiles en la resolución de problemas? Es un entrenamiento como cualquier habilidad. Hay habilidades que vienen con nosotros desde que nacemos, que tienen que ver con los rasgos de nuestra personalidad, y hay muchas otras habilidades que se entrenan, se aprenden y se entrenan. La forma de resolver problemas es tener muchos problemas y que alguien te enseñe de a poquito cómo ir resolviéndolos y vos te vas acostumbrando a resolver problemas. Amigarse entonces un poco con la frustración y los fracasos. Siempre. No hay mejor forma de aprender que tener errores, tener fracasos y levantarse de esos fracasos. Así que tampoco hay que tenerle miedo al error, ni hay que tenerle miedo al desaprobar algo, porque es, de hecho, en el cerebro la apertura mayor que tenemos de aprender es cuando nos equivocamos. Hiciste un camino de la facultad a la tecnología, la ciencia también de alguna manera, la educación, el humanismo. ¿Cuán importante es la educación formal en cada uno de los procesos? Creo que ahí debatimos más amplio qué se supone educación formal. Si hablamos de instituciones educativas o hablamos de si tengo que ir a la escuela, a la facultad, a la universidad y todos esos procesos. Creo que hay algo en cada etapa de la vida que tiene como un propósito. La escuela como institución se creó hace muchísimos años y con un propósito muy diferente al que tenemos hoy, pero sigue siendo, y estoy hablando por ahí la escuela primaria, sigue siendo un lugar donde pasan muchísimas más cosas que aprendizajes de contenido, ¿no? Es un espacio donde aprendemos a ser seres sociales, donde aprendemos a interactuar con otros, donde aprendemos a compartir, donde aprendemos a empatizar, a resolver problemas, a conectarnos emocionalmente con el entorno. Entonces pasan muchas más cosas que el aprendizaje de contenidos. Y está comprobado, los chicos que hacen aprendizaje en casa, en el mundo, si no tienen esos estímulos del comportamiento social, no tienen las mismas habilidades de los chicos que van a instituciones educativas. Cuando pasamos a la escuela secundaria ya el propósito por ahí va cambiando un poco porque tiene que ver con un proceso madurativo que también tenemos que ir acompañándolo, el comportamiento, el convivir en sociedad, en aprender a focalizar la atención en distintos profesores, ¿no? Digo, hay otras habilidades que también se suman en la educación secundaria y que también son muy importantes cuando están institucionalizados. Y pasamos a la universidad y en la universidad se produce también otro proceso madurativo que está un poco en debate si necesitamos que sean como lo conocemos hasta ahora o podría ser diferente. De hecho, es una postura muy personal. Yo creo que deberíamos ir cambiando las instituciones educativas superiores a un modelo como siglo XXI ya lo viene planteando hace mucho tiempo, que es un modelo mucho más flexible, entendido en el centro de innovación para entender el comportamiento que hoy tienen las nuevas generaciones, que es flexible porque entiende que como uno va a estudiar y a aprender toda la vida, entonces no necesita tener una carga tan imperiosa en los primeros años, sino que ya necesito empezar a experimentar mi carrera desde el inicio. Y eso implica la flexibilidad de tener modalidades híbridas que me acompañen si quiero empezar a trabajar en forma temprana. Entonces la respuesta es, hay un porqué de esta trayectoria de carrera que tiene que ver con procesos madurativos cerebrales y personales que te convierten en una persona con más habilidades más allá del contenido. Si vos me preguntás hoy cuánto uso de bioquímica de segundo año, y te voy a decir posiblemente casi nada. Pero tuve que ejercitar tanto la resolución de problemas y de cómo entender lo abstracto, que es, no sé, las células, las proteínas, que no las vemos, sino que te las tenés que imaginar en el cerebro, que esa habilidad me lleva hoy a tener más apertura a aprender, no sé, sobre física cuántica, si quiero, para aplicar, o de código tecnológico, que no lo puedo ver, pero que entiendo cómo interaccionaría porque ya creé esa capacidad abstracta a través de haber aprendido otra cosa. O sea, te dio una elasticidad en el cerebro increíble. Sí.
Y así es como el que elige estudiar varios idiomas o el que quiere aprender de otras cosas. Entonces yo siempre digo, nutran su carrera como en el salad bar, como en el bar de ensaladas, con todo lo que disfruten aprender. Y no importa, no es esa carrera. Digo, si te gusta esa carrera y además te gusta saber de cocina o de arte o de lo que sea, digo, que sea todo junto, porque en algún lugar del cerebro eso se une y te hace ese ser único que va a aportar al mundo una mirada que nadie tiene. Como alumno, como profe, como madre, ¿cómo hacemos para aplicar o meternos en la innovación sin perder de foco lo humano? Preguntándonos todo el tiempo si realmente necesito usar la tecnología de la forma en que la estoy utilizando o si la puedo usar de otra manera. Y al menos así es, te diría como madre, como lo hago todo el tiempo. Yo todo el tiempo me la paso preguntándole a mis hijos si con la forma en que están utilizando la tecnología hoy les sirve para aprender algo, si les sirve para mejorar su vida en algo o si sienten que la forma en que la están utilizando les trae, en vez de bienestar, le trae malestar o les produce sensaciones en el cuerpo que no les gusta. Entonces los ayudo a ser conscientes de qué les está pasando a ellos. Y a través de esas preguntas, ellos fueron cambiando hábitos. Por ejemplo, no sé, mi niña de 13 años, a los 11 ya tenía celular y ya veía redes y todo, y empezó a través de las preguntas que yo le hacía a ser consciente de que se iba a dormir como, le costaba mucho irse a dormir, entonces ella sola se puso una alarma a las 9 de la noche, donde ella a las 9 desconecta el celular, pone en modo avión y lo deja, porque ya fue consciente del efecto que le produce quedarse mirando el celular más tarde. Pero yo no fue que tuve que ir a imponérselo, le enseñé a ser consciente de cómo usar la tecnología para ella era mejor. Y creo que ese es el camino al que vamos hoy con el uso de la tecnología, es tomar conciencia. No, y hay que tomar nota de esto, es muy bueno. O sea, cuando vemos que empieza a hacer una interrupción la tecnología en vez de algo que nos ayuda al aprendizaje, ahí el párate. Sí, digo, si yo estoy mirando redes sociales y mi cuerpo se empieza a tensar, empiezo a tener como taquicardia y algo me está pasando, por ahí no es. Sí. Por ahí no es. Es hora de dejar eso y dedicarme a hacer otra cosa. Y quizás no es el momento de la tecnología, o quizás es el momento de la tecnología y tengo que cambiar a YouTube y ponerme a ver un video de algo que me nutra para poder volver a mi momento de tranquilidad. Entonces, pero eso es, aprendes con el tiempo a tomar esa conciencia. Pero creo que como educadores es más importante que ayudemos a todos a ser conscientes de qué nos produce la tecnología y cómo hacer que esa tecnología nos ayude a ser mejores personas. Uh-huh. Es increíble todo lo que recorriste y nos compartiste también. En toda tu carrera, ¿qué es lo más importante que aprendiste? A no tener miedo de explorar otras cosas. Creo que parte de mi aprendizaje fue soltar los prejuicios de que uno tiene que siempre estudiar lo mismo, de cómo te miran los demás respecto de qué estudias y qué no estudias o cómo estudias, y soltarme a explorar y aprender de cómo es mi mejor versión y cómo yo disfruto más de pasar esta vida, porque por ahí yo la disfruto creando cosas que sirvan para otros y cada uno tendrá su propósito, digamos. Y yo encontré que mi propósito es ayudar a otros a disfrutar de ese proceso de aprendizaje. Entonces trato de alinear ese propósito con lo que hago todos los días y así me siento mejor. Y creo que es eso, animarme a experimentar fue como el gran paso de mi aprendizaje a lo largo de esto. El último, toma nota, tenés mucho trabajo en el autoconocimiento y lo nombraste muchas veces y a la vez dijiste que es importante el paso a paso y que estamos en tiempos acelerados. Entonces, para el que no está tan canchero o canchera en el autoconocimiento, ¿cuál es el primer paso para autoconocernos? Tomar conciencia de que queremos hacer eso sería como el primer paso.
leer sobre estos temas, que quizás el que le da curiosidad empezar a trabajar un poco en esto, me parece que hay que leer. Hay muchísimos autores que trabajan sobre autoconocimiento, y si no, incluso preguntarle a los chats, ¿cómo me ayudas a empezar a autoconocerme en los distintos aspectos de mi vida? Porque eso me va a ayudar también a encontrar mi propósito y cómo estar mejor. Un ejemplo más concreto que ese no hay. Gracias por compartirnos tantas herramientas y sobre todo una charla tan linda sobre tecnología, educación y no olvidarnos de que el humano está en el centro. Gracias, Denise. Me encantó. Gracias. Y ustedes tomen nota. Toma Nota es una producción original de Universidad Siglo XXI.